Hola queridos hermanos, ¿cómo están? Aquí Alex Díaz les saluda. Y bueno, en esta oportunidad el Señor me dio el privilegio de tomar su palabra. Y en este día vamos a estar viendo ahí primero de Samuel, capítulo 7, para que vayan buscando en sus Biblias. Primero de Samuel, vamos a estar un rato ahí en primero Samuel, capítulo 7. Mientras buscan, yo quiero contarle un poco del contexto histórico de lo que pasaba en Israel en esos tiempos. Después de conquistar la tierra durante la época de Josué, Israel se sumió en la idolatría. En ese tiempo estaba mal Israel. Si algunos recuerdan el libro Los Jueces, vemos el estado espiritual de la nación de Israel. El pueblo pecaba contra el Señor y caía en la idolatría. Después el Señor levantaba un enemigo para que lo afligiera y se volviera a él. Luego el pueblo se arrepentía y clamaba al Señor. El Señor los libera por medio de un juez que Él levanta. Después, Israel pecaba contra el Señor, caía en idolatría y así era un ciclo que iba dando vuelta y mostraba la parte espiritual, cómo estaba Israel y que estaba muy, muy mal. Quiero leer un versículo de Jueces, dice Jueces 10:6, dice: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo entre los ojos del Señor, sirviendo a los Baales, a Astarot, a los dioses de Aram, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón, a los dioses de los filisteos. Abandonaron pues al Señor y no le sirvieron. Jueces 13:1, y los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó en manos de los filisteos por 40 años. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. El primer libro de Samuel, el que vamos a ver ahora, retoma el relato histórico de estos últimos días, de aquella confusión que había en estos tiempos. Entonces la realidad espiritual de Israel era esta, la que estábamos leyendo del libro de los Jueces. Estaba mal. Es así como comienza Primero de Samuel, que es el libro que vamos a ver, pero quiero ver un resumen de Primero de Samuel para más o menos entender un poco lo que estaba pasando también ahí. Capítulo 1, vamos a ir rápidamente. En el capítulo 1 vemos la historia de un hombre llamado Elcana, que tenía dos mujeres, Ana y Penina. Ana no podía tener hijo, Penina sí. Penina se burlaba de ella y claramente hacía sufrir a Ana. Y Ana, en amargura de alma, oró a Jehová para que le concediese un hijo. Vemos en el capítulo 1, versículo 11, la oración que Ana hace, dice: e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Esa es la oración de Ana pidiendo por un hijo. Ese hijo es Samuel. En el capítulo 2 vemos el poema, el cántico o la oración de Ana en agradecimiento porque Dios le concedió tener un hijo. Vemos a Ana agradecida haciendo una linda oración o poema en el capítulo 2, precioso lo que dice. También vemos los pecados de Elí, o los hijos de Elí. Se apoderaban ilegalmente de la carne de los animales traídos para el sacrificio, hacían estos chicos, y fornicaban con las mujeres que se servían en el tabernáculo. Así que el estado espiritual de los líderes espirituales, por decir, religiosos, por decir, estaba mal en Israel en ese tiempo. Vemos en el capítulo 3 que debido al pecado en el santuario en Silo, no era común oír la palabra de Dios y no había visiones por el estado espiritual que estaba viviendo Israel. También vemos en el capítulo 3 el llamado de Samuel, como Dios llama a Samuel, le empieza a decir Samuel, Samuel, y Samuel va donde Elí pensando que lo llama Elí, pero al final era Dios que lo estaba llamando y le dice que juzgará a Elí porque Elí, a ver dónde tengo acá,
Elí, por la blasfemia de los hijos de Elí, y porque Elí no disciplinó, no estorbó a sus hijos, sabiendo lo que estaban haciendo, por eso viene la disciplina de Dios a esa familia. Y se lo dice a Samuel, y Samuel se lo comunica a Elí. Versículo 19 del capítulo 3. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Samuel iba creciendo, iba siendo conocido, iba creciendo en el conocimiento del Señor. En el capítulo 4, estamos en 1 Samuel, recuerden, en este capítulo llegó el juicio sobre la casa de Elí, Elí el sacerdote. Y esto fue a través de una batalla con los filisteos, donde los filisteos ganaron esta batalla y murieron como 4.000 hombres de Israel. Y los israelitas estaban confundidos por qué habían perdido la batalla y que decidieron traer el arca del pacto de Silo al campamento donde estaba la batalla. Cuando llegó el arca, ellos se pusieron felices, un grito de júbilo, y estremecieron la tierra porque había llegado el arca que los iba a ayudar para la batalla. Los filisteos, los enemigos, supieron esto y se atemorizaron porque ellos sabían las maravillas que había hecho Dios cuando Dios sacó a Israel de Egipto, las plagas. Tenía fama Jehová por lo que había hecho con Israel. Entonces los filisteos temieron lo que se podía venir porque los israelitas trajeron el arca. Aunque tenían temor, igual fueron a la batalla los filisteos. ¿Y qué pasó? Ganaron, le ganaron a los israelitas. ¿Por qué? Porque Israel llevó esa arca, pero como amuleto para ganar la batalla, como amuleto. Y esa no es la idea, dice Dios. De alguna manera ellos confiaron en el arca y no en el Dios del arca, así que eso no le parece nada bien y eso para Dios es pecado. Aquí fue robada el arca por los filisteos y muertos los hijos de Elí. Se le comunica a Elí, el sacerdote, las cosas que habían pasado, que habían muerto sus hijos, que habían quitado el arca, y Elí, sorprendido, se cae para atrás, se pega la cabeza y muere. También su nuera, cuando estaba dando a luz, también muere. Esto puso fin al sacerdocio de la familia de Elí. Se cumple lo que Dios dijo que iba a pasar con esa familia en castigo por lo que estaba pasando con esa familia. En capítulo 5, los filisteos llevaron el arca frente a su dios Dagón, porque ellos lo habían robado, recuerden, y al otro día aparece postrado frente al arca de Jehová, su dios Dagón. Ya lo pararon y al otro día ese mismo Dios apareció sin brazos, sin piernas, apareció solamente el tronco. Dios humillando a ese Dios de los filisteos. Y esto también Dios castigó a estos filisteos causando tumores a los filisteos como castigo. Se dice que tal vez fue la peste bubónica relacionada con una plaga de ratones. Ese fue el castigo que Dios les mandó. En el capítulo 6 los filisteos tuvieron temor y devolvieron el arca. Después de unos cuantos meses. Fue de vuelta ¿a quién? A Bet-Semes. Un lugar ahí. Los israelitas de Bet-Semes le dieron la bienvenida alegres porque había llegado el arca de Dios. Pero ellos también fueron castigados. Y se dicen que murieron, hay discusión ahí entre que murieron 50.000, 70 hombres o 70 hombres. Como sea, murió mucha gente. ¿Por qué? Porque ellos miraron el arca, no debían mirar el arca. Entonces ellos desobedecieron y Dios también los castigó. El capítulo 6, versículo 6, y dice, y dijeron los de Bet-Semes, ¿quién podrá estar delante de Jehová, el Dios santo? ¿A quién subirá desde nosotros? Y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim, diciendo, los filisteos han devuelto el arca de Jehová, descended pues y llevadla vosotros. También se deshacieron
que dejaron el arca porque ellos habían pecado también y Dios también lo estaba castigando, así que entregaron el arca. Y así entramos al capítulo 7 de Primero de Samuel, que es lo que queremos ver en el día de hoy. Capítulo 7, vamos a capítulo 7, Primero de Samuel, capítulo 7, dice: vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. La Biblia de las Américas dice: y sucedió que pasó mucho tiempo, 20 años, desde el día que el Señor que desde que el arca quedó en Kiriat Jearim, y toda la casa de Israel añoraba al Señor. Y toda la casa de Israel añoraba al Señor. El Señor despertó a su pueblo al final de un periodo de 20 años. Israel comenzó a interesarse en las cosas espirituales y buscar seriamente al Señor. Entonces, 20 años desde que había llegado el arca a Kiriat Jearim, 20 años ya llevaba ahí el arca, y los israelitas tenían sed, parece, del Señor. Sigamos leyendo. Y en este entorno, Samuel le escribe a la nación de Israel, les dice esto a la nación de Israel. Versículo 3 dice: entonces Samuel habló a toda la casa de Israel diciendo: si os volvéis al Señor con todo vuestro corazón, quitad de entre vosotros los dioses extranjeros y a Astarot, y dirigid vuestro corazón al Señor, y servidle solo a Él, y Él os librará de la mano de los filisteos. ¿Qué dice Samuel? Si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová. Un mensaje directo al grano de Samuel. Samuel aquí es usado por Dios y sin duda venía siendo usado de mucho tiempo, pero el pueblo duro, lejos del Señor. Pero aquí Samuel los invita a volver al Señor. Vuelvan al Señor, dice. Si quieren librarse de los filisteos, porque al final dice: y Él os librará de la mano de los filisteos, ¿qué tienen que hacer? Vuelvan al Señor de todo corazón. Los israelitas debían pagar contribuciones a los filisteos. Vivían bajo el yugo opresor de ellos, aunque tenían cierta libertad y aún vivían y existían como nación. Ellos estaban ahí, pero vivían oprimidos por los filisteos, ¿ya? Entonces ellos estaban cansados de eso y querían librarse de la mano de los filisteos que por años estaban ahí. No tenían toda la libertad que ellos querían. Pero ¿por qué pasaba esto? ¿Por qué Israel, la nación, estaba viviendo eso? Entonces Samuel los invita: si volvéis al Señor de todo vuestro corazón. Sin duda ellos estaban alejados. ¿Por qué? Porque Samuel le dice: si ustedes vuelven de todo corazón, es porque estaban alejados, sin duda. Y ese mensaje puede ir directo para todo cristiano, para ti y para mí. ¿Estamos alejados del Señor? ¿Cómo estamos? Bueno, tú lo sabes. A lo mejor ni cuenta te da. Pero si estás alejado, te invito a que vuelvas al Señor de todo corazón. Israel necesitaba volver de todo corazón al Señor. De todo corazón. Todos necesitamos volver al Señor. No nos damos ni cuenta cuando nos alejamos. Si os volvéis al Señor con todo vuestro corazón, ¿por qué ellos tenían que volverse al Señor? La nación. ¿Qué estaban haciendo mal? Aquí Samuel nos da el detalle de lo que estaba haciendo la nación por mucho tiempo. ¿Y qué implicaba volverse de todo corazón? ¿Por qué Samuel le dice esto a la nación?
¿Qué implica? Arrepentimiento. Arrepentimiento. Dice, tenían que quitar los dioses ajenos o extranjeros de sus vidas. Si el pueblo quería librarse del yugo de los filisteos, tendrían que abandonar totalmente la idolatría que ellos estaban viviendo por mucho tiempo. Si Samuel les pedía esto es porque seguían adorando dioses ajenos, dioses extranjeros. De seguro que ellos tenían una mezcla de Dios, el Dios verdadero, con un poco de idolatría a otros dioses. O sea, la confianza no estaba solamente en Jehová Dios, el Dios único y verdadero, sino que también creían en otras cosas. Y eso se llama pecado para Dios. Seguían en esas prácticas. Sin duda, Samuel había hablado muchas veces esto en el tiempo, pero ellos duros de corazón. Pero en este último tiempo, según vimos, parece que estaba cambiando la cosa. Entonces Samuel les dice, si queréis volver al Señor de todo vuestro corazón, quitad de entre vosotros los dioses extranjeros y Astarot. Quiten los ídolos, abandónenlos. Debían renunciar a sus ídolos, sacarlos de sus vidas, de su mente, de su corazón. Astarot, voy a leer un poco, era la diosa del amor y de la guerra, tal como sus contrapartes Istar y Afrodita de Babilonia y Grecia respectivamente. Parece que funcionaba junto con Baal como una deidad de fertilidad, y el resultado de su unión sexual era que la tierra y toda la vida experimentaban mágicamente cada año efecto rejuvenecedor y de fructificación. Se decían que eran los dioses de la fertilidad de la tierra. Entonces, los israelitas estaban adorando a estos dioses, dioses que no les correspondía adorar, porque ellos tenían un solo Dios. Eran dioses extranjeros, dioses de sus vecinos, dioses de los filisteos también. ¿Y qué más le dice? Quitad de entre vosotros, ¿cierto? Quitad de entre vosotros los dioses extranjeros, los dioses Astarot. ¿Y qué más dice? Y dirigid vuestro corazón al Señor. Preparar, dice la Reina Valera, el corazón a Jehová. ¿Y cómo hacemos eso? Hacían ellos eso? ¿Cómo hacemos nosotros eso? ¿Cómo dirigimos nuestro corazón al Señor? Cuando ellos dejaban los dioses, si ellos dejaban los dioses, la idolatría, esa es una forma de preparar el corazón. Al dejar el pecado, estamos preparando nuestro corazón al Señor. ¿Para qué? Como dice el versículo ahí, para servirle solo a Él. Cuando se deja la idolatría, cuando la nación dejaba la idolatría, ellos dirigían el corazón hacia Dios. ¿Y qué hacían? Servían solo a Él, solo a Él, solo a Él, solo un Dios. Ellos sabían esto. Ellos conocían Éxodo 20, dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso. Ellos sabían esto. La nación conocía ese mandamiento. Es un pecado adorar o servir a alguien más que no sea Dios. Eso es pecado. Ellos lo sabían. Estaban pecando. Años haciendo esto. Ellos sabían que había un solo Dios único y verdadero, que solo a Él debían servir. Ahora, como aplicación para nosotros, a ellos le decían quitar los ídolos, los dioses. Y aplicación para todo cristiano, para nosotros, ¿qué ídolo tenemos? ¿Qué ídolo tienes tú? ¿Qué ídolo tengo yo? ¿Qué nos separa de Dios? ¿Qué nos separa de Dios, queridos hermanos? ¿Qué ídolos, qué dioses hay ahí?
¿Tengo alguno o no tengo nada? No, nada, nada. ¿O si hay algo por ahí? Juan Calvino dijo, el corazón es una fábrica de ídolos. Nuestros corazones fabrican ídolos fácilmente. Las cosas en sí no son nada, sino que es el corazón humano que los estima o valora más que Dios. Entonces la culpa es nuestra. Valoramos muchas cosas más que a Dios y se transforman en ídolos. El corazón toma las cosas buenas de Dios y las transforma en algo mejor que Dios. Entonces el corazón fabrica un ídolo. ¿Qué ídolos tenemos? Un ídolo es cualquier cosa que captura tu corazón, mente y afecto más que Dios, más que Dios. Busquemos ídolos en nuestro corazón. ¿Qué puede ser? Yo notaba algunos ejemplos. Nuestro hobby puede ser, porque si le dedicamos mucho tiempo y después no tenemos tiempo para Dios, Él es nuestro ídolo porque le dedicamos más tiempo. La familia incluso puede ser nuestro ídolo. Nuestro trabajo, nuestras metas, mis sueños no me dejan tener comunión con Dios porque me tengo que preocupar de mis sueños, mis cosas, en mi tiempo. Se transforma en ídolo, porque nos preocupamos más por esas cosas que de nuestra comunión con el Señor. Las redes sociales, ustedes saben, todos sabemos cuánto nos cuesta dejar las redes sociales y cuánto tiempo le dedicamos. Facebook, ¿cuánto tiempo le dedicamos? WhatsApp, y Instagram, esa cosa. Todas las redes sociales nos quitan el tiempo. O nos quita tiempo. Le dedicamos mucho tiempo y después en la noche ya tenemos sueño, no alcanzo a orar porque tengo sueño. Porque le dedicamos horas a otras cosas. Se transforman en nuestro ídolo. Aquí anotaba series de Netflix. Hay algunos que ven series. Y se jactan de decir, vi toda la serie en una tarde, qué sé yo. O en Amazon Prime. Y después no tenemos tiempo para Dios. Entonces se transforma todo eso en nuestros ídolos. Que viene a ser pecado porque no le dedicamos el tiempo correcto a Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Volvernos a Dios de todo nuestro corazón y quitar esos ídolos. Quitar esos ídolos para tener una buena comunión con el Señor. El versículo 4 dice, entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Sirvieron solo a Jehová. Aquí vemos la evidencia de un verdadero arrepentimiento de la nación de Israel. Dice entonces los hijos de Israel quitaron los Baales, hicieron caso, y a Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Espectacular. Arrepentimiento de la nación de Israel. Un avivamiento que estaba viviendo la nación. Dejaron el pecado que los separaba de Dios. Después de años, se humillaron ante Dios. Se arrepintieron. Y esto los llevó a la reconciliación con Dios. Restauraron la comunión. Me acordaba de Primera de Tesalonicenses 1:9 cuando dice, pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de vosotros y de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Esto fue el relato de ellos para salvación, pero se convirtieron de los ídolos al Dios verdadero. 20 años desde que había llegado el arca. Y como decía el versículo 2, dice, y toda la casa de Israel añoraba al Señor, dice la Biblia de las Américas. Entonces el Señor estaba produciendo un cambio en la nación de Israel. Ellos se estaban acercando al Señor. Por eso Samuel les dice, si os volvéis a Jehová, vuestro Dios, de todo corazón, y quitáis
de entre vosotros los dioses extranjeros y dirigid o preparad vuestro corazón al Señor y servirle solo a Él, dice. Entonces los hijos de Israel, ¿qué hicieron? Quitaron los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Eso es un arrepentimiento. Son frutos dignos de arrepentimiento, como dice otra parte de la palabra. Ahí vemos una obediencia inmediata de Israel. Gracias a Dios por eso. Gracias a Dios cuando se identifica el pecado y se abandona. Gracias a Dios cuando algún cristiano escucha esto, detecta el pecado y lo deja al tiro. Porque el pecado trae consecuencias. Todos sabemos eso, que el pecado tiene consecuencias, no es gratis. Tiene consecuencias. Sigamos, versículo 5 dice, y Samuel dijo, reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa, y sacaron agua, y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día, y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Mizpa. Después que Israel obedeció en arrepentimiento, Samuel los reunió a todos en Mizpa. Estaba leyendo que Mizpa es un lugar alto, a 900 metros sobre la altura del nivel del mar, y es un lugar de reunión de muchas, no sé, pues cuando en Samuel aparece en Segunda Reyes, en Jueces, reuniones importantes, por decir, la hacían en Mizpa. ¿Ya? ¿Y qué más dice? ¿Qué hicieron ellos? Dice, y sacaron agua y derramándola delante de Jehová, y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová. A ver, voy a leer de nuevo el versículo. Dice, y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová. Esta es una de las cosas que hizo la nación de Israel. El acto de derramar agua delante de Jehová simboliza el arrepentimiento y consagración del corazón a Jehová. En Lamentaciones 2:19 dice, derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Entonces, se dice que esto simbolizaba el arrepentimiento genuino, verdadero, que Israel estaba teniendo en ese momento. Expresa la abundancia de sus lágrimas derramadas, arrepentidos delante del Señor. Arrepentidos estaban. ¿Y qué más hicieron? Y ayunaron aquel día, después de lo que oyeron de Samuel. Sacaron agua y la derramaron delante de Jehová. Y ayunaron aquel día. Ahora, ¿qué significa ayunar? El ayuno fue una señal de tristeza y congoja. Mira, el salmista en el 35:13 dice, pero yo, cuando ellos estaban enfermos, vestía de cilicio. Humillé mi alma con ayuno y mi oración se repetía en mi pecho. También tenía que ver con la búsqueda concentrada en Dios. Esdras 8:23 dice, ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios acerca de esto y Él escuchó nuestra súplica. Entonces ayunaron para orar, para buscar a Dios. Y también el ayunar significa eliminar el afán por el alimento. El ayunar significa, es como dejar el alimento, dejarlo en segundo, tercer plano, porque te vas a dedicar esa mañana o ese día a buscar las cosas del Señor. Concentrarte o poner todos tus esfuerzos en buscar al Señor en oración, en la palabra, y por eso la comida pasa a segundo plano y te dedicas solo en busca del Señor. Hay algunos que creen que el ayunar es dejar de comer como haciendo un sacrificio, así como que, mira, Dios lo va a mirar de arriba, va a decir, mira, dejó de comer, muy bien, excelente. Y dejan de comer, qué sé yo, y en el día hacen cualquier cosa menos buscar a Dios. Entonces el ayunar es
dejar las cosas y buscar al Señor. Y ellos ayunaron aquel día, buscando al Señor, buscando del Señor. En el mismo versículo dice, y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado. ¿Cómo no va a ser un arrepentimiento genuino, verdadero? Si quitaron los dioses que tenían, inclinaron su corazón a Él para servirle solo a Él, derramaron agua delante de Jehová, ayunaron aquel día y ahora dicen, contra Jehová hemos pecado. Recordemos que siempre el pecado es contra Dios. Cuando ellos pecaron, estaban pecando contra Dios. Cuando tú y yo pecamos, pecamos primeramente contra Dios. Primeramente contra Dios. Después arreglamos cuenta con el que ofendimos o pecamos. Contra Jehová hemos pecado. Qué frase más linda. Una frase que todo el mundo debiera decir. Hemos pecado contra Dios. Todos los cristianos cuando caemos, el inconverso que no conoce al Señor tiene que decir hemos pecado contra Dios porque han roto sus mandamientos. La confesión de pecados restaura nuestra comunión con Él. La confesión de pecado de Israel restauró la comunión con el Señor. Dice, y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Recordemos que Samuel fue el último juez antes del primer rey, porque en el capítulo 8 viene Saúl. Bueno, la nación de Israel pide un rey, a Samuel no le pareció, bueno, Dios tampoco estuvo de acuerdo, pero Dios dijo, dale un rey y qué sé yo, y las consecuencias que vienen por pedir un rey. Bueno, de ahí también todo mal con Saúl, pero ese es para otro tema. Entonces, contra Jehová hemos pecado, Samuel juzgó a los hijos de Mizpa, y ahora que estaba todo bien, la restauración de Israel con Dios iba todo bien, vienen los problemas. Mira el versículo 7, dice, cuando oyeron los filisteos, los enemigos, número 1 de Israel, cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, en ese lugar alto, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. El enemigo supo que Israel se reunía. El enemigo, que eran los filisteos, tienen que haber pensado que se estaban reuniendo para la batalla, cuando ellos estaban reunidos en arrepentimiento, arreglando cuentas con Dios. Pero ellos se sintieron atemorizados, por eso se reunieron para ir a la batalla. Y como aplicación para nosotros, cuando nosotros arreglamos cuentas con Dios o estamos cuentas con Dios, sabemos que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Cuando estemos bien con el Señor, sigamos bien, pero velando y orando al Señor siempre, porque podemos caer. El enemigo nos quiere hacer caer. Entonces, cuando hay victoria, debemos velar y orar más que nunca para vivir en santidad. Yo creo que a todos los que llevamos sus años en la fe hemos vivido esa experiencia. Cuando estamos bien, viene un ataque del enemigo y caemos, derrotados, como que no hubiese esperanza. Pero cuando empezamos a conocer la palabra del Señor, sabemos que hay perdón de pecado cuando confesamos, porque Él es fiel y justo, ¿cierto?, para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, el enemigo vino. El enemigo que era los filisteos, no lo vieron como un enemigo, como una nación que los iba a atacar. No lo vieron como que están arreglando cuentas con Dios. Yo creo que Satanás fue el que articuló todo esto para atacar, porque ellos se estaban poniendo de acuerdo a cuentas con Dios. Y Satanás utilizó a ellos para derrotarlos anímicamente quizás. Seguimos, dice, entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos.
Recordemos, se estaban arreglando cuentas con el Señor. Ya se habían arrepentido, ya habían dejado los dioses de lado. ¿Y qué acudieron en ese momento? A la oración. Me imagino que ellos no estaban preparados para la batalla en ese momento porque estaban arreglando cuentas con el Señor, porque estaban arrepintiéndose y volviendo al Señor. Entonces, cuando vinieron el enemigo, se asustaron y pidieron oración a Samuel. Sin duda ellos, yo creo que también oraron, clamaron en su corazón. No lo hacemos nosotros cuando estamos en problemas, clamamos a Dios. Pero aquí le pidieron ayuda a Samuel. Entonces acudieron a la mejor arma que es la oración. La oración a Dios. Qué gran cambio estaban viviendo ellos. Antes confiaban en el arca o en sus propias fuerzas. Ahora confían en su Dios. Nuestro Dios les pide oración a nuestro Dios. Ellos sin duda también oraron a Dios. Sin duda. Gran cambio estaban sufriendo porque ya se habían arrepentido. Ya habían vuelto al Señor. El enemigo ya lo estaba atacando. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel. Y Jehová le oyó. Clamó a Jehová y Jehová le oyó. ¿Cómo sabemos que Dios le oyó? ¿Cómo sabemos? El otro versículo, el versículo 10 dice, y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. Mas Jehová, dice, tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos. Ahí está la respuesta de oración, la ayuda del Señor. De una manera majestuosa hizo la demostración de su poder el Señor. Una ayuda sobrenatural, un estruendo que remeció, asustó a los filisteos. Tronó, dice, básicamente tiene que ver con hacer temblar. Me imagino que fue como un trueno, relámpago, temblor, todos esos sonidos fuertes que el ser humano y todos nosotros le tenemos bastante respeto. Tiene que haber sido algo tremendo lo que sonó. Tremendo lo que sonó. Que causa miedo hasta los israelitas, me imagino que se asustaron. Pero también tienen que haber sabido que era la ayuda de Dios, la respuesta de Dios por la oración. Recordaba en Éxodo 19 cuando dice, y aconteció que al tercer día, cuando llegó la mañana, hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre el monte y un fuerte sonido de trompeta, y tembló todo el pueblo que estaba en el campamento, estaban aterrados. En el poema de Ana, en el capítulo 2 de primero de Samuel, dice Ana, delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Es justamente lo que hizo a favor de Israel para vencer a los filisteos, los enemigos de Dios, por los cuales ellos querían salir de la opresión de ellos. Entonces Dios atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. Salieron aterrados, ¿quién no en todo caso? Aterrados, huyendo. Ahí vemos la ayuda de Dios. Vemos la respuesta de la oración de Dios. Y fue así. Al momento y en el momento preciso, la ayuda de nuestro Señor le llegó a ellos. Es bueno Dios, ¿cierto? Dios es muy bueno. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo, hasta abajo de Bet-car. Dios les dio la victoria. Israel pudo vencer a los filisteos porque Dios les dio la victoria.
Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Eben-Ezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Era el Señor el que había llevado a Israel hasta este punto, hasta el punto que estamos leyendo en este momento. Y Samuel quiso dejar un recordatorio por medio de esa piedra de la fidelidad de Dios con Israel. Este es un reconocimiento de que Dios hizo esto. Entonces la gloria es para el Señor de todo lo que estaba pasando. Por supuesto, el Señor dice en su palabra, yo honraré a los que me honran y los que me menosprecian serán tenidos en pocos. Sin duda, la nación de Israel con el arrepentimiento, el inclinar su corazón a Dios, el dejar los dioses, en confesar su pecado, honraban a Dios y Dios los honró a ellos, ayudándole por medio de este acto sobrenatural y para poder vencer a los filisteos, sus enemigos, los enemigos que ellos tenían. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Gran victoria que el Señor dio. Justo lo que querían los israelitas. ¿Recuerdan el versículo 3? ¿Dónde tengo el versículo 3? Dice, entonces Samuel habló a toda la casa de Israel, diciendo, si os volvéis al Señor con todo vuestro corazón, quitad de entre vosotros los dioses extranjeros y a Astarot, y dirigid vuestro corazón al Señor y servirle solo a Él, y Él os librará de la mano de los filisteos. Y aquí vemos que Dios lo está librando de la mano de los filisteos. Dice, así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos. Esto es lo que querían los israelitas todos los días de Samuel. Y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas, desde Ecrón hasta Gat. E Israel libró su territorio de mano de los filisteos. Hubo paz entre Israel y el amorreo, y juzgó Samuel a todo Israel todo el tiempo que vivió. Y todos los años iba y daba vuelta a Bet-El, a Gilgal y a Mizpa, y juzgaba a Israel en todos los lugares. Después volvía a Ramá, porque allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel, y edificó allí un altar a Jehová. Aquí vemos a una nación que estaba mal espiritualmente hablando, muy mal espiritualmente hablando. Y después de un buen tiempo vemos que ellos estaban añorando al Señor, añoraban a Jehová, querían acercarse. Pero el pueblo quería también librarse del yugo de los filisteos. Estaba cansado, me imagino. Pero ¿qué tenían que hacer ellos? Tenían que abandonar la idolatría. Y Dios usó a Samuel para tener un avivamiento a su pueblo. Pero tenían que volverse al Señor de todo vuestro corazón, les dijo Samuel. Le está diciendo Dios a Israel. Vuélvanse a mí de todo vuestro corazón, les decía. Y quiten de entre vosotros los dioses extranjeros y Astarot. Y dirijan vuestro corazón a mí, dice Dios, al Señor. Y el Señor le decía a ellos, y sírvanme solo a mí, sírvanle solo a Él. Y el mismo Señor dice, y yo los libraré de la mano de los filisteos. Y Él los libró de la mano de los filisteos. Ellos reconocieron su pecado, confesaron a Dios que pecaron contra Él, ellos se arrepintieron, Dios los perdonó sin duda y Dios los ayudó en la batalla. Y Dios los libró de la mano de los filisteos.
¿qué debemos hacer nosotros? Debemos volvernos de todo nuestro corazón al Señor, de todo corazón a nuestro Señor. Los hijos de Dios, si estamos pecando, si tenemos ídolos, tenemos que dejarlos y volver al Señor. El Señor nos está diciendo por medio de este texto, volvámonos al Señor. Los que no son hijos de Dios tienen que arrepentirse de todos sus pecados porque contra Dios han pecado y merecen el castigo eterno. Pero Dios mandó un Salvador para que ustedes no vayan al infierno, al castigo eterno que merecen, que todos merecemos. Mandó a su único Hijo, a Jesucristo, y Él cargó el pecado de todo aquel que en Él cree, y Él murió, pero resucitó al tercer día. Ese es el mensaje para los que no son hijos del Señor. Cristo Jesús, el único mediador, por medio de Él hay perdón de pecados. Él es el Señor, el mediador entre Dios y los hombres. Cree en Él y serás salvo. Para los hijos de Dios, nosotros debemos arrepentirnos y volver al Señor. Porque abogado tenemos, nuestro Señor Jesucristo. Debemos abandonar todo aquello que nos separa de Dios. Así como la nación de Israel en ese tiempo abandonó todo, confesó sus pecados, volvió al Señor, nosotros también, todo lo que nos separa de Dios, debemos dejarlo. Tú sabes, usted sabe qué te está separando de Dios. Yo no lo sé, pero Dios lo sabe. Confiésalo, apártate de eso. Pídele perdón. Pidámosle perdón a Dios si tenemos pecado. Volvamos a Él. Hay gente que dice, es que me sale todo mal, me sale todo mal. ¿Por qué te sale todo mal? A lo mejor hay dioses extranjeros ahí. A lo mejor hay algo que no deja tener buena comunión con el Señor. A lo mejor el Señor permite esas cosas para que tú vuelvas de todo tu corazón al Señor y que saques todos esos dioses ajenos que tienes, ídolos, y que vuelvas, inclines o prepares tu corazón para el Señor y le sirvas solo a Él. A lo mejor es eso. Debemos dirigir nuestro corazón a Él, servir solo a Él, y Él nos librará, Él nos ayudará. Debemos crecer, queridos hermanos, madurar en las cosas del Señor, buscar al Señor siempre, velar y orar. Y esto que vimos hoy día, como dije recién, tiene aplicación todo el rato para nosotros. Israel, gracias a Dios, actuó bien en ese momento, porque su vida pasada y después también mal, pero en ese momento actuó bien. Así debemos actuar nosotros en cada momento si andamos en pecado, volver al Señor de todo nuestro corazón. Y Él nos va a ayudar, Él nos va a librar, sin duda, nos bendecirá, nos ayudará. No nos saldrá todo mal. Y después veremos las cosas que Dios permite que nos pasan como una prueba porque Dios nos ama, porque todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Entonces, a medida que vamos madurando, vamos viendo la mano del Señor, su bondad, lo vemos en todo momento. Como siempre digo, no vamos a sacar a Dios de la ecuación, nunca. Vamos a ver a Dios actuando en nuestras vidas y vamos a ir confesando pecados que vamos a ir descubriendo en el camino, que quizás ahora no los vemos, el otro año, mañana los vamos a ver, pero tratemos de descubrir todo lo malo que hacemos conscientemente y arrepentirnos. Ahora, el Señor es bueno, queridos hermanos. Arreglemos cuentas con Él, ahora ya, no esperemos nada. No esperemos, el Señor es bueno, es misericordioso. Quiere que tú vuelvas de todo corazón a Él. Vuelve al Señor de todo corazón. Vuelve al Señor, arrepiéntete de tus pecados, búscale. Dios sabe todo lo tuyo. Recuerda que delante de Dios estamos desnudos. No podemos ocultarle nada. Nosotros mismos nos engañamos. Descubre el pecado como Israel dijo, pecamos contra Jehová. Dile al Señor, pequé contra ti, Señor. Hice esto. Dale el detalle. En tu corazón, por supuesto. ¿Qué esperas? Para terminar, quiero despedirme con este versículo que
que desde chico en la fe lo conocí, que es Proverbios 28:13, dice: el que encubre sus pecados no prosperará, más el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Dice, si tú encubres tu pecado, no vas a prosperar, dice aquí en Proverbios. No vas a prosperar si lo encubres. En cambio, si lo confiesas al Señor, si lo confiesas, Señor, hice esto, Señor, pensé esto. Si lo confiesas, pero también tienes que apartarte. Si lo confiesas y te apartas, alcanzarás la misericordia del Señor, porque el Señor es bueno, porque el Señor tiene paciencia de nosotros, tiene misericordia de nosotros. Dios es bueno sin duda, hermano. Confiesa y aparta. ¿Y qué vas a alcanzar? Misericordia de nuestro Señor. Ese es el mensaje que Dios tenía para nuestras vidas, para el día de hoy, queridos hermanos. Dios les bendiga. Oremos. Señor, te damos muchas gracias por este mensaje, porque vemos a Israel que en ese tiempo realmente te buscó. Señor, dejó sus ídolos. Señor, se arrepintió, confesó los pecados, buscó de ti, Señor. Tú los perdonaste, tú los ayudaste sin duda, Señor. Gracias por ese texto que tenemos aquí en tu palabra, que tiene directa aplicación con nosotros. Ayúdanos a volvernos a ti de todo nuestro corazón, dejar los pecados, los ídolos que hay en nuestro corazón, volvernos a ti, inclinar nuestro corazón hacia ti de todo nuestro corazón. Siempre, Señor, buscarte, Padre, y servirte solo a ti, Señor. Y tú nos vas a ayudar, sin duda, Señor. Gracias, ayúdanos a ser obedientes. Tú, sin duda, bendices la obediencia, Señor. Gracias por tu palabra que es viva y eficaz, Señor. Oramos en Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.